Bienvenidos, amados estudiantes. Aquí estamos ya con el árbol de la vida, la segunda parte del árbol de la vida. Ya habéis visto que antes de introducirme en cada una de las esferas, he querido mostraros el árbol, enseñaros el árbol y ver todas las posibilidades que hay. Es muy completa la enseñanza del árbol. El único cambio que el ser humano puede lograr en la vida es demostrar todo lo que guardamos en nuestro interior, todo aquello que está oculto, lo que deseamos y pensamos en nuestro corazón. Eso es lo que tiene que aprender el ser humano, a expresar todo ello. El mejor sistema sociopolítico, económico, está destinado a fallar si el hombre es egoísta y ambicioso. No puede cambiar la sociedad si a nivel individual no hay cambios. No hay ningún sistema de que cambie la globalidad. No, la globalidad no cambiará. Le echamos la culpa a estos, a los otros, a los políticos, a los religiosos. No le echemos la culpa. Busquemos en nosotros y cambiemos nosotros. Si tú cambias, cambiará tu entorno. Esa es una frase que quiero que os la propongáis. El ser humano debe alcanzar la plenitud de expresar lo que siente por lo que es, porque es un desconocido lo que es, en cambio lo que siente es un conocido. Expresemos todo lo que hay en nuestro interior, porque todas las batallas, todo ocurre en nuestro interior, y ahí está todo el secreto. El Talmud dice: si una desea percibir lo invisible, observe lo visible. Todo está a la vista, pero hay que buscar la esencia de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos. ¿Por qué nos comportamos así? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay oculto detrás de nuestras manifestaciones y expresiones? Somos creadores de lo que nos sucede y por ello somos los únicos responsables de todo lo que hacemos y continuamos haciendo y experimentando. Perdón. El primer paso consiste en comportarnos como interrogantes vivientes y formularnos constantemente ese interrogante, formularnos siempre las siguientes preguntas. ¿Qué significa esto para mí? ¿Cómo lo he creado? ¿Qué propósito encierra esta experiencia? Todo ello tenéis que estar constantemente preguntando, porque todo tiene un significado, todo tiene algo que está oculto, que está guardado. Conocerse implica mostrar la realidad que somos, no la que aparentamos. Cuando cambiamos interiormente, se busca el bien colectivo, no solo el personal. La bondad, el perdón, la alegría y la sabiduría surge del autoconocimiento. Las personas que son buenas y santas no se han convertido de la noche a la mañana, no. Han tenido que pasar para doblegarse y sacrificar ese ego que siempre se muestra altivo y traicionero en el fondo. Ese es nuestro propio ego.
investigar la enseñanza que imparto sobre el ego y veréis cómo vale la pena controlarlo, tenerlo, amansarlo bajo nuestro propio control de nuestra interioridad y de nuestra capacidad vivencial. El cambio que realizaremos en nuestro interior surgirá al exterior y todos lo reconocerán. Es la actitud de dar sin esperar recibir recompensa. Es la de servir a los demás. Tenemos que aprender, saber para servir. Si no hay saber, no hay conocimiento, no serviremos. La actitud de recibir pasa a otro plano de actuación. No esperemos y demos constantemente. No esperemos que nadie nos dé nada. Entreguémonos y regalemos. El regreso a casa refleja la perfección de la humanidad. El camino de ida a la experiencia finalizó cuando empezamos a ser humanos o individuos. Estamos realizando de vuelta el camino a casa, el camino a la unión con el Padre, a la unión con Dios mismo. Como seres individualizados, debemos acelerar ese regreso, porque en ese regreso se halla el paraíso, se hallan esas palabras extrañas que dicen que habitan los maestros ascendidos, esos nombres de ciudades que han sido motivo de leyendas e historias. Ahí se encuentran los maestros, ahí se encuentran aquellos que han alcanzado la individualidad y han llegado a la casa del Padre. En nuestro PowerPoint verás un árbol de la vida y cómo se explica en el hombro derecho, en el hombro izquierdo. Están las columnas del árbol con las 3 columnas y vemos que la columna central es del equilibrio. En la columna derecha se encuentra lo positivo, lo masculino, la fuerza activa, el Padre, el Ida y el Yang. Y en el hombro izquierdo, columna negativa, femenina, forma pasiva, madre, Pingala. O sea, cada árbol nos describe perfectamente, lo veréis en el PowerPoint, nos describe totalmente todo el árbol de la vida. Pensad que os he puesto diferentes diapositivas con el árbol para que conozcáis la morada, el rigor, de donde cada una de las esferas nos sale expresadas. Fijaros, Keter nos indica, es la luz ilimitada, todo el poder. Jogma, sabiduría, la simiente de todo, todo nace en Jogma. Estamos hablando de la conciencia, el árbol de la vida es la conciencia divina reflejándose en la humana. Vina, la inteligencia, la matriz superior. Gesed, la gracia, el amor, la misericordia. Gebura, el rigor. Tiferet, la belleza, la compasión. Netza, la perseverancia. Jod, la inteligencia, el intelecto. Yesod, el fundamento de todas las fuerzas activas. Malkut, el reino, la morada de Dios.
Este árbol lo encontraréis perfectamente en el árbol, en el PowerPoint que os he puesto y que podéis ir analizando a poco cada uno de ellos, porque analizar y encontrar esta perfección del árbol de la vida nos va a dar mucha información, mucha. Tenéis que tenerlo en cuenta. Habéis visto que os he puesto el árbol y las 3 columnas. Y todo ello, cualquier pregunta que me queráis hacer, ya lo sabéis, podéis hacerlo en el teléfono, por WhatsApp, en el teléfono de la escuela. Allí podremos analizar, podéis preguntarme todo lo que deseéis del árbol y de sus aspectos que vienen reflejados. Conoceremos el resultado a través del árbol. Conoceremos los efectos que nosotros impartimos, porque cada uno de los árboles es un árbol individual. Si tuviéramos gafas que miran más allá de lo conocido y nos viéramos en un espejo, un día veríamos que somos un árbol de la vida, este precioso árbol, y eso es lo que somos. El viaje que emprende un estudiante espiritual es realizar el sendero de la percepción consciente. Ese es el verdadero sendero, el sendero de la percepción consciente. El estudiante se entrena para seguir las direcciones que nos guían hacia la realidad una. La unión de abajo y de arriba es un símbolo también del mandil del masón. El masón, cuando es iniciado, le ponen un mandil cuadrado. Ese mandil cuadrado es el símbolo del triángulo superior y del cuadrado que representa la tierra, el plano físico. En el ser humano se hallan todas las energías para ascender por ese empinado trabajo que es el trabajo de uno mismo, el trabajo para realizar ese sendero del retorno. Es una fuerza creadora que desde Malkut, Marte, nos proporciona para que vayamos conociendo a través de ese sendero los 7 pares de opuestos que hay en la creación. Esos 7 pares de opuestos los iremos conociendo y los llevaremos a expresión perfectamente, porque hay paz, hay guerra, hay vida, hay muerte, y como ellos hay 5 más. Esos 7 pares de opuestos los trabajaremos para alcanzar el equilibrio de la unión de esos dos. El sendero que debemos recorrer no es como del místico, es un sendero en zigzag, de polaridad a otra. Conocer una polaridad y la otra para alcanzar el equilibrio del centro de nosotros mismos, para alcanzar esa unidad de nosotros mismos a través de esos 2 polos. Acordaros de las clases de la filosofía hermética del Kybalión,
el de la polaridad, es la unión. Alcanzar la unión para alcanzar el conocimiento de sí mismo y la unidad y la perfección. Debemos trabajar poniendo nuestro servicio y toda nuestra enseñanza al servicio de la divinidad. Aquel que hace el trabajo espiritual para servirse a sí mismo es un mago negro. Y ese tarde o temprano le sucederán muchas cosas, porque no es una persona dedicada a lo superior. Un árbol puede estar representado de varias formas, una de ellas es el círculo. En el centro se llama el Kut, la más alta espiritualidad. Dicen la tradición hermética, el círculo cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Fijaros, toda la verdad se halla en nuestro centro, en nuestro interior. Todo nació, todo parte de un nacimiento que fue un impulso del Creador, que fue una fuerza de concentración en la unidad, y esa fuerza de concentración generó otra fuerza para expandirse hacia otra inmensidad. Fijaros, una unidad que se convirtió en sí misma en una polaridad para crear y formar lo que se expandió de toda esa unidad que fue el reencuentro consigo mismo. Así sucede, le sucede al ser humano. Para crear algo tiene que haber una autoconcentración en sí mismo y expandirse hacia afuera, expandirse y mostrar la creación que ha comenzado en su interior. Hemos llegado al final del segundo árbol de la vida. En los próximos árboles nos introduciremos en cada una de las esferas. Comenzaremos por la superior, por la número 1, y os iré explicando de una en una cada una de las esferas para que la comprensión del árbol de la vida llegue en su plenitud. Lo veréis, qué hermoso y qué aleccionador es para vuestra propia existencia. Seguidme, están en la web estas lecciones y todas las que ya hemos ido colocando. Os espero, porque vamos a seguir y espero durante mucho tiempo.